Solo unos segundos. En la descripción del vídeo tienes el título de todos los shorts que vamos a ver y me encantaría saber cuáles son los que más te han gustado. Déjamelo saber en los comentarios. Ahora sí, empezamos. Tu objetivo como empresario es distinto al del consultor si estás pagando por horas. Imagina que me pides hacer una tarea y que convenimos que son 10 días y me doy cuenta que la puedo hacer en 8. Si la hago en 8, pierdo dinero. Sin embargo, si la hago en 10, tú pierdes 2 días. Entonces nuestros objetivos no están alineados. Paga por llegar a un objetivo e incentiva al consultor si lo termina antes. De esta manera los dos tendréis un objetivo común. Cuando los founders de una startup que no tienen clientes me dicen que valen 1 millón o medio millón, me gusta hacerle la siguiente pregunta. ¿Dónde tiene más sentido que invierta mi dinero? ¿En una bonita casa de playa que puedo empezar a alquilar ahora mismo? ¿O darte a ti lo que dices que vale tu startup y quedarme con un 50%? Los intermediarios que dicen que van a terminar con la intermediación en su sector, ¿se dan cuenta de lo que proponen? Todavía hay programas de emprendimiento que le piden a las startups early stage su plan de crecimiento a 5 años. Venga ya, hombre. ¿Qué sentido tiene modelar un negocio escalable cuando está dando sus primeros pasos? El papel lo aguanta todo. Si quieres saber qué es lo que pasa por la cabeza de un founder, pregúntale qué es lo que ha hecho el último mes, en qué está trabajando esta semana y qué pasos quiere dar para llegar a un crecimiento de 10x. Pregúntale qué haría con inversión, pero no le preguntes qué hará los próximos 5 años cuando solo son 3 founders. Es muy difícil que nuestra startup arrase en 2 nichos a la vez porque perdemos la ventaja competitiva de ser concretos. Pero si triunfamos en el primer nicho, será más fácil expandirnos al segundo. ¿Valen algo las ideas de una startup? Pues claro. ¿Vale algo una startup sin idea? Pues claro que no. Para los que no conocen las startups, la idea es la solución. Para los que empiezan a emprender, la idea es el problema y la solución. Y si quieres atraer con tu idea, añade a tu historia el equipo, la ejecución y datos del mercado. Tienes una suposición sobre tu cliente, genial, ahora toca validarlo. Haz un experimento que sea rápido y consuma pocos recursos. Lo importante es hacerlo rápido y barato, porque si lo haces bien, avanzas, y si lo haces mal, avanzas y aprendes. Por eso los errores son tan valiosos en el emprendimiento. Sigo alucinando cada vez que escucho a gente decir, realmente busco poco, 100 o 150.000 euros como capital presemilla, como si ese presemilla significa que fuese menos dinero. Te vas a devaluar un 10 o un 15%, así que tu startup vale entre 600.000 y 1,5 millones de euros. Así que más vale que acompañes ese presemilla con unos datos o con un equipo que sea muy potente. Si tus prioridades son recibir inversión, darte a conocer y validar, considera darle la vuelta a esas prioridades porque es mucho más fácil recibir inversión una vez que hayas validado. Es de lo mejor que te puede pasar. Entre amigos te entiendes y la amistad hace más fácil la sinceridad. Emprendí con un amigo y tuvimos que separarnos. La conversación duró 10 minutos y seguimos siendo amigos. Nadie sabe cómo es su socio antes de que lleguen mal dadas. Piensa que si tu amigo no reacciona de manera positiva, lo mismo te podría haber pasado con una persona que no conoces. Este truco te puede servir si el precio de tu startup es un problema a la hora de negociar con los primeros clientes de uno en uno. Hacen falta 4 condiciones. Estás convencido de que tu solución soluciona su problema, ese problema se repite y el cliente ya está tratando de solucionarlo, solucionar este problema no te supone un gran coste y esperas un elevado retorno de ese cliente. Si se dan esos 4 puntos, puedes decirle que no te pague tu primer trabajo hasta que no te vuelva a llamar para hacer un segundo. Es fácil perder perspectiva cuando trabajas 14 horas al día en tu proyecto. Busca un mentor o compañero con el que poder hablar de ideas y estrategias, que te cuestione aspectos básicos, que te pregunte el por qué. Ser dueño de tu tiempo y decidir en qué vas a ocupar tu día es algo que nos gusta a todos los emprendedores. Lo que no te suelen decir es que tu jefe siempre va a estar contigo y te va a exigir más y mejores resultados. Y como jefe de mí mismo, lo mejor que he aprendido es que hay que ser tan exigente como constructivo. Las startups que arrasan hacen mucho trabajo en torno a un objetivo y así se asegura que lo que hacen lo hacen mejor que nadie. Elige esa diferenciación y que nada te pare. Los equipos de startups que he visto avanzar más rápido son aquellos que solucionan sobre la marcha. Así aprenden más rápido y después deciden si quieren perfeccionar la solución. Resolver con pocos recursos es económicamente necesario para poder escalar. Optimizar los ingresos. Esa es la preocupación de la startup una vez que los clientes alucinan con tu producto. Conviene enlazar la estrategia de monetización con el valor. Ahí está. Es mucho más probable que Beyoncé tenga un problema con su huella que lo tenga yo. Aprende más equivocándote el doble. Tu startup tiene su camino, sus oportunidades y su mercado. No hay comparaciones que sirvan. El modelo de negocio es la parte más flexible de las startups early stage. Es lo que le diferencia de las grandes empresas. Su capacidad de adaptarse y tomar decisiones rápidamente. Para eso necesitas evidencia, toma de decisiones y valor.
Ese es el día a día de las startups. Si quieres ver cómo lo está haciendo Dani, tienes el link al vídeo en la descripción. La cura de humildad te llega cuando el primer entrevistado te dice que tu producto no se entiende. Mi primer instinto siempre es pensar que el entrevistado no tiene idea. Después pienso que a lo mejor me expliqué mal y finalmente me doy cuenta que lo único que importa es su percepción y que para mejorar tengo que entender por qué piensa eso, a partir de qué momento empieza a desengancharse de mi propuesta de valor. El entrevistado siempre tiene razón y a partir de ahí solo queda saber cómo mejorar el producto o si es el nicho adecuado para tener esta entrevista. Todo pasa muy deprisa y para eso están los procesos. Medir los clientes nuevos, los que se van, la satisfacción, los costos y los tiempos en completar tareas. Esos son los procesos dinámicos que debemos amar en el entorno de las startups. Al arrancar una startup, ¿qué sentido tiene llamarse CEO, CMO, COO? Pero si no tienes clientes. Ayuda mucho pensar que todos los co-founders son parte del equipo de desarrollo de clientes. Cuando resuelvan lo de vender, entonces os ponéis los nombres. Dirigiendo hoteles me di cuenta que ni Booking ni TripAdvisor me estaban dando datos sobre los huéspedes que estabais buscando alojaros en fechas futuras. Yo necesitaba esa información, así que sin saberlo empecé a construir mi propia startup. La idea era buena y sigue siendo buena, pero hacerlo solo me retrasó más de un año. Si pudiera darme un consejo me diría: muévete por círculos de emprendimiento, asegura encontrar otros 2 locos que se sumen a tu proyecto y usa ese impulso para llegar mucho más lejos de lo que lo hubieras hecho solo. Empezar aprendiendo es fundamental para que la startup pueda evolucionar. Céntrate en estar en el sitio o en la plataforma donde suelan estar ellos, ya sea en Madrid, en Telegram, en Bogotá, en LinkedIn. Cuanto más concreto sea tu nicho, más fácil será acceder a él y dar con las estrategias que te llevarán al éxito. Algunos quieren evitar bloqueos en las decisiones, pero recuerda que el equity tiene que ver con la propiedad de la empresa y no con la manera en la que se toman las decisiones en el día a día. Esto no debe ser un motivo para tener un reparto de equity muy desigual. Tiene sentido darle una participación más al CEO en el caso de que seáis un número par de founders. ¿Por qué lo quiere? Esto es igual que ir al médico. Tú le dices lo que te duele y él decide cómo opera. Al cliente le debe de quedar claro que tú resolverás su problema, pero que no tiene que ser necesariamente con la funcionalidad que él te está pidiendo. Cuando tienes una funcionalidad que es gratis y sirve para atraer clientes que después convertirán a pago, esa herramienta es un gasto de marketing. La diferencia entre esto y un producto gratis es que sabes cuándo quieres monetizar. North Star, que es esa métrica que te obsesiona en tu startup, y es importante tener una única obsesión en la empresa. Veréis por qué. Es muy fácil desviarse, porque entonces alguien va a decir: la métrica que vale es cuando activa el primero, y el otro te va a decir: no, es que la que vale es cuando activa el segundo. Eso es complicado, lleva mucho ruido a la empresa. Así que grábatelo, North Star. Las startups de éxito trabajan con una. Piensas que hay una necesidad, afecta a mucha gente y es obvio que tu solución hace falta en el mercado. De hecho, es tan obvio que te saltas la parte de validar porque lo consideras validado. En ningún momento te planteas definir lo que es un buyer persona y sus necesidades específicas. Muy pronto se disparen el número de funcionalidades que debe de tener tu solución porque quieres que todo el mundo pueda usarla. El número de funcionalidades y que todo el mundo la pueda usar hace que la experiencia de usuario y el diseño pase a convertirse en una prioridad. Y finalmente le pides ayuda a toda tu red de contactos para que se descarguen la app y le hagan difusión. El haber estado desarrollando durante tanto tiempo y no tener resultados hace que algunos de tus founders se bajen del barco. Puedes tratar de invertir en marketing, pero como no has dado con un buyer persona concreto, tu mensaje es difuso y no es pegadizo. No hay nadie que se quede contigo después de esa primera interacción. Quiero saber cómo los universitarios se enfrentan al emprendimiento y para eso he usado mi red de LinkedIn, he preguntado a distintos profesores de América y de España sobre esta cuestión. Muchísimo valor en el 50% de la respuesta, pero me ha sorprendido que el otro 50% habla acerca de lo mal que está la situación. Y yo me pregunto, si el 50% de esos profesores habla acerca de lo mala que está la situación, en lugar de hablar de las oportunidades, ¿qué mentalidad le estamos trasladando a esos alumnos? ¿Por qué dices que la inmediatez es un problema? ¿Por qué dices que es malo que algunas universidades caducas mueran? Los mejores profesores, mentores y coaches son aquellos que se adaptan, cada vez lo tengo más claro. Ninguna de mis startups tuvo éxito, sin embargo he ayudado a startups de gran éxito. Es la magia de esta profesión, te pagan y aprendes. De mentoría a mentoría ves puntos que funcionan y después lo puedes replicar con el siguiente cliente. Y después te dicen: joder, esto me ha ayudado mucho, no es que yo sea más listo, es que tengo experiencia.
Adquirir los productos y servicios de tu competencia es una manera estupenda de analizarlos. Antes de adquirirlo, interactúa con su comunidad, ponte en contacto con el comercial, así estudias la comunicación y ves qué es lo que les funciona mejor. Cuando compres, sigue mostrándote entusiasta con el equipo comercial. Así le puedes preguntar acerca de pivotajes del pasado, de la historia de la empresa. Oye, ¿esto siempre ha sido así? Esas respuestas pueden valer mucho. Interésate por adquirir más productos o hacer un upgrade. Pregunta cuándo tiene sentido y cuándo suelen hacerlo otros. De esta manera podrás estimar los flujos adicionales de tus clientes. Pregunta sobre el servicio postventa. Son costes que son difíciles de prever. 6 estrategias que me han servido para aprender de los competidores de mi startup. Si quieres resultados distintos, busca en sitios distintos. Usa buscadores como Yahoo, DuckDuckGo y busca resultados en inglés. Busca competidores indirectos a los que les vaya bien. Si vas a montar un Uber, no solo te quedes en el taxi, piensa en limusinas, en autobuses. Si les va bien, estudia su comunicación, su pricing y su propuesta de valor. Me gusta comparar lo que dicen los competidores de sí mismos con lo que dicen sus propios clientes, sobre todo en el formato vídeo, porque hay tanta información. Analiza los puestos de trabajo y los procesos de la competencia. Si ves algo raro, especialmente caro, analízalo bien. Puede ser un coste oculto. Si puedes, compra sus productos y servicios. Eso da tantas ventajas que mañana os dejaré otro short acerca de ese tema. Y por último, el contacto en persona. Recuerda no tener miedo, no pierdes nada, y si estás arrancando con tu negocio, trata de ofrecerle algo a la otra parte para que no vea esta reunión como una pérdida de tiempo. Como emprendedor nos surgen muchas situaciones urgentes y es difícil saber hasta qué punto debes de ser reactivo y atender a todo lo urgente o ser estratégico y atender a lo importante. A mí me ayuda a levantarme pronto y empezar a trabajar antes de que lleguen los correos y las interrupciones. También asigno franjas de 60 o 90 minutos en los que hago una sola tarea. Esta técnica se llama time blocking y según Harvard es la técnica más eficaz de organización. A mí me funciona para resolver lo urgente y también lo importante. Piensa en ofrecer valor antes de la primera reunión. Por eso advertí a la competencia de lo que me funcionaba bien. Lo hice porque él estaba muy por encima de mí y no tenía nada que perder. Llamé su atención, me concedió varias citas y estuvimos cerca de trabajar juntos. Es importante tener esto en cuenta cuando empiezas desde cero. Y si quieres preguntarle a otra persona acerca de su negocio, la startup Confío está valorada en 1,3 mil millones de dólares y genera 1 de cada 8 créditos a pymes en México. Su jugada maestra fue usar la validación para solucionar problemas y atraer inversión. Los altos tipos de interés en México hacen que la mitad de las empresas rehuyan al crédito bancario. Esta ineficiencia es la base de su valor, creando una plataforma que ofrece préstamos a pymes a través de un proceso rápido y fácil para validar su idea. Los datos de ingresos, gastos e historial crediticio de sus clientes les permitió perfeccionar su modelo de préstamos y asegurar que estaban proporcionando un servicio útil y sostenible a sus clientes. ¿Y qué pasa cuando tienes tantos datos financieros? Pues que te conviertes en un imán de inversionistas entusiastas de participar y asegurar la financiación para tu crecimiento. A medida que su base de clientes y su modelo de negocio se desarrollaban, Confío comenzó a expandir su presencia en México y a obtener inversiones para su crecimiento. Una estrategia de libro de crecimiento exponencial en tan solo 9 años. ¿Y cómo deben de formularse las preguntas que dan más problemas a los emprendedores? Este es un highlight. ¿Qué harías si tuvieses el problema X? ¿Qué harías si estuvieses en X circunstancias? Nosotros estamos dando el contexto a ese problema. No nos lo está diciendo el entrevistado y así se pierde muchísima información. Y además es que es posible que el entrevistado nos conteste esa pregunta sin ni siquiera tener experiencia. ¿Qué problema tendrías a la hora de cruzar un desierto? Eso es algo que cualquiera puede responder, pero no necesariamente significa que tú vayas a cruzar el desierto ni que estés interesado en contratar una solución que te facilite eso. ¿Cómo le damos la vuelta? Pues preguntando en pasado. ¿Qué problema has tenido cuando cruzaste el desierto? Él mismo te va a decir si lo ha cruzado o no, qué peculiaridades le llevó a estar en ese momento y cuáles fueron las consecuencias. Otra ventaja añadida de esta pregunta es que vas a poder catalogar rápidamente si el feedback va a ser interesante o no y terminar antes la entrevista, si es que es el caso, y ahorrarte mucho tiempo. La supervivencia hace que nos fijemos en los puntos negativos. Eso lo podemos usar para hacer crecer nuestro negocio. Piensa qué actividades mantienen a flote tu negocio. En mi caso, impactar con mis vídeos y hacer mentorizaciones. Ahora piensa en la manera más rápida de destrozar tu negocio. En mi caso, hacer malos vídeos, poca producción y dejar de ofrecerme como mentor. Solo hay que darle la vuelta a esos puntos para saber cuáles son las claves del negocio. Mejorar los vídeos, ser más rápido y ser top of mind para los emprendedores. Si sigues haciendo esto con cada uno de los puntos de tu negocio, mejorarás tu actividad y todo por pensar en negativo.
Una vez me preguntaron qué libro recomendaría leer a un emprendedor. Lo tengo claro, sería uno de productividad, porque tardas unas horas en leerlo y en tan solo 2 semanas has recuperado esa inversión de tiempo gracias a lo que aprendes en él. Cada año suelo releer GTD o Atomic Habits. Busca tu libro, invierte las horas y tendrás retornos inmediatos. ¿Cuántos de tus clientes son junkies? ¿Cuántos pueden vivir sin tu solución? ¿Cuántos piensan en tu solución lo primero al levantarse o lo último al irse a dormir? Esos junkies forman un mini ejército que no solo te serán fieles, sino que están deseando decirle a todo su círculo de junkies que tú tienes su solución. Como emprendedor fracasé por acudir a las agencias de marketing en lugar de encontrar un junkie a la vez. Piénsalo bien. Si buscas inversión para tu idea, te interesa añadir resultados a esa idea y convertir las partes más arriesgadas en realidades. Así demuestras tus habilidades emprendedoras y no solo invertirán en tu proyecto, sino que también invertirán en ti. La gran empresa es un mal cliente para tu startup en el inicio. Voy a explicarte por qué y cómo solucionarlo. Realmente lo peor es conseguir la primera entrevista. Ahí es donde los emprendedores pierden la cabeza. Porque la gran empresa les dice que tiene un producto súper interesante y además generan empatía haciendo muchas preguntas. Sin embargo, aplazan la decisión de compra porque tienen que consultar. Es esa tardanza en responder lo que mata a las startups, porque para ellos es normal dilatar esa decisión durante meses. Sin embargo, tú no te puedes permitir ese tiempo. Para que eso no te pase, antes de la primera reunión, te interesa hacer estas 3 preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que contrataste una solución para solucionar este problema? ¿Cuánto tiempo tardáis en tomar la decisión? ¿Y quién es la persona que toma la decisión? Esas 3 preguntas hubieran salvado a muchas startups. Pocas cosas frenan más a una startup que el exceso de funcionalidades. Más funcionalidades significa ser más caro, ser más disperso en los mensajes de marketing y ventas. Pasa cuando tienes gran capacidad de desarrollo, exceso de capital y cuando la prioridad es no dejar escapar a ningún cliente potencial. Y claro, al no centrarte en las ventajas competitivas, si se te ocurre escalar, arruinarás tu negocio. Algo que Dani tuvo muy claro antes de empezar la sesión. Y has dicho una cosa que tiene mucho sentido. Tenemos que saber muy bien cuál es nuestro valor antes de afrontar el growth. Hace semanas hablé con una startup sobre su crecimiento. Esto es un highlight de la sesión. ¿Cómo crees que puede negativamente acostumbrar al usuario el que tú le des algo y luego no le vuelvas a dar nada? Bien, esa pregunta es muy interesante. Lo primero a lo mejor es limitarlo. Decir que es una y que es por ser su segunda reserva o su primera reserva, no lo sé. Pero explicarle que va a ser una. Y además pasa otra cosa. Nosotros realmente aquí lo que vamos a ir a por los datos. Desde luego que si se cae un cliente que repite nos jode la vida. Pero no es el final. Para mí lo malo es que el tío repita y no se acuerde de nosotros. O que haga una reserva para 10 y que no hable de nosotros a los 10. Ya. ¿Cómo sabemos que habla de nosotros a los 10? Cuando llega una botella de cava de regalo. Y le digan, ¿eso qué es? Vamos a pensar en un corto plazo. Muy corto plazo. Para potenciar las repeticiones en un modelo de intermediación, muchos se centran en lo económico, en las funcionalidades, pero no. Lo primero es asegurarte un modelo sin fricción para todas las partes. Asegúrate un modelo sin fricción. Hace semanas hablé con una startup sobre su crecimiento. Esto es un highlight de la sesión. Entonces yo me quedo con que tenemos que hablar más con usuarios y que lo tenemos que hacer de forma estructurada. O sea, pongámonos un KPI de a la semana tenemos que hablar con 10 usuarios, como sea. Y si no, no se cierra la semana. Tenemos que buscar un efecto wow. Creo que ahora tenemos algo que es útil, que es práctico y que está bien. Creo que tenemos que buscar algo para que cuando alguien salga del restaurante, lo primero que haga es llamar a su primo y decirle, tío, tienes que reservar esto porque es la leche. Pues ¿cómo podemos hacer que cuando alguien llegue el lunes a la oficina, lo primero que diga es, joder, tío, este fin de ha sido la leche porque he reservado con Kenkey, me han llevado a un sitio cojonudo y me han dado no sé qué y no sé cuánto? Yo me quedo con esas 2 cosas que creo que podemos empezar a aplicar desde mañana. Hace semanas hablé con una startup sobre su crecimiento. Este es un highlight de la sesión. Ya vimos cómo afecta a una startup el exceso de funcionalidades. Ahora vamos a hablar de lo contrario, un MVP súper concreto. Es más rápido de desarrollar, más barato y sobre todo da feedback más rápido. El core del desarrollo inicial de nuestra startup. Pasa cuando tienes uno o varios buyers personas en mente y te permite centrarte en los mensajes de marketing y ventas para ese tipo de público. Y sobre todo, tienes la capacidad de llegar a un nicho muy reducido sin competencia. ¿Y cómo afectó a nuestra sesión? Aquí fue cuando saltaron las alarmas. Muchas herramientas que digamos que la tenían antes esparcida y ahora lo que tienen es esa navaja suiza. Un poco pasas de tener
pues 7 herramientas encima de la mesa a tener una herramienta que te cubre todos esos objetivos, ¿no? Y aquí te dejo el resumen de la sesión con Dani. Si buscas inversión para tu idea, te interesa añadir resultados a esa idea y convertir las partes más arriesgadas en realidades. Así demuestras tus habilidades emprendedoras y no solo invertirán en tu proyecto, sino que también invertirán en ti. Cuando detallas un problema tanto que parece que me estás hablando solo a mí, ya empiezo a querer comprarte. Me interesa todo lo que tienes que decir, pero solo tienes 3 segundos para impactar a tu cliente. Ese tiempo tiene que servir para que se fijen en ti y quieran saber más. Céntrate en mis necesidades únicas y pensaré que tu producto es para mí. Si vas a ser mi primer cliente, siempre vas a tener mi contacto 24/7. Así, si mi producto no funciona, me tendrás para arreglarlo. Si hay algo que no entiendes, me lo puedes preguntar. Y sobre todo, porque quiero que sepas que para mi empresa no hay nada más importante que tú. Así, cuando recomiendes mi servicio a tus amigos, podrás presumir de que encontraste el mejor servicio al cliente del mundo. Y si tengo tu contacto y sé que me trajiste cliente, te mandaré un mensaje dándote las gracias. El reto más grande es pensar que todos tus co-founders saben más y son más listos que tú. Cuando pasa esto, sientes que no te puedes relajar, no porque ellos te van a juzgar, sino porque tienes que rendir al mismo nivel que ellos. Aspira a traer los mejores para tu startup, porque si no te pasará justo al contrario. Por eso hablamos del reto más grande.